Amado Espíritu Santo, obrando sobre mi vida, Padre Santo. Ayúdame, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor amado. Vamos a ayudar, Señor Jesús. Dame, Señor, palabras para poder, Padre Santo, orar a tu pueblo, Señor Jesús, y que podamos entender tu palabra, Señor amado. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta parábola es bien conocida ya y hay muchos detalles en esta parábola y también hay muchas lecciones que podemos aprender. Cada uno lo tomamos de diferentes formas y cada uno aprendemos de diferentes formas también esta parábola. Tiene muchas representaciones y estuve leyendo de que cuando la parábola habla del hijo pródigo, habla sobre un ejemplo de arrepentimiento total y sincero. Y ya cuando habla del hermano mayor que está después del 24, él es el ejemplo de la maldad de los fariseos. Y sabemos que un fariseo es aquel que es hipócrita y finge ser una persona buena. Un fariseo hay indiferencia hacia los pecadores que se arrepienten y se creen perfectos y justos por sus propios hechos. El Padre en esta parábola representa a Dios, quien siempre está dispuesto a perdonarnos a todos, y Él anhela que todo pecador regrese y se arrepienta. Amén. Quisiera leer nuevamente el versículo 11 y 12 que dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí vemos de que el hijo pródigo le pidió la herencia a su padre, pero sabemos que cuando hay una herencia es repartida cuando la persona ya está muerta. Pero el hijo le pidió la herencia antes de que el padre muriera. Entonces esto nos deja saber de que el hijo ya el padre lo tenía como que ya no le importaba y ya no lo quería. Y es bien triste saber de que un hijo que el padre le pruebe todo, le está pidiendo la herencia para que él se aparte y no esté con el padre. Gloria a Jesús. Y sabemos de que cuando uno deshonra a los padres, también ya sabemos de que ya no tenemos el temor de Dios. Porque la palabra lo dice en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vemos de que ya el hijo aquí ya ha deshonrado al padre porque ya lo hace como que estuviera muerto, que ya no le importa y ya no tiene el amor al padre. Sí. Pero yo me preguntaba mientras leía esto de que ¿por qué el hijo pródigo tomó la decisión de pedir la herencia del padre? Y estuve pensando, y tal vez era porque el hijo ya quería disfrutar cosas aparte de la vida que vivía con el papá, porque muchas veces nosotros los jóvenes o los niños hay muchas reglas en la casa, decimos, y de que ya queremos ir a las otras partes para poder uno aprovecharse, dice, de la juventud. Pero sabemos que los padres, ellos ponen reglas en las casas para que uno pueda hacer lo mejor que podamos hacer. El padre nunca va a poner una regla para castigarnos, sino que más bien ellos lo hacen para decirnos que nos aman. Aunque uno de temprana edad no sabe de que el padre lo hace para que seamos personas mejores. Amén. Pero ya cuando estamos ya mayor de edad, que podemos entender de que los padres nos cuidaban tanto y nos decían tanto de que no hiciéramos esto y lo otro, porque ellos sí en verdad saben qué hay en la vida. Ellos conocen bien lo que está pasando en este mundo, sí, y lo hacen porque los quieren. Así como el padre de este hijo, el padre ya sabía qué pasaría si le daba la herencia, pero aún así le dio la herencia para que él en su propia experiencia tuviera y pasara lo que iba a pasar, porque Dios tiene un plan para cada uno, sea ya buena o mala la experiencia que uno tiene. El Señor ya sabe el propósito de por qué nos pone tantas pruebas a veces en nuestras vidas. Amén. Yo me he fijado en las clases que estoy dando en la escuela de que tenemos varias reglas y hay un niño que es bien de comportamiento, es bien tremendo, y a veces él quiere hacer lo que él quiere, a veces quiere saltarse de una mesa a la otra, pero yo le digo que se baje porque se va a golpear. Y hubo una vez de que estaba a saltar y se cayó y se golpeó. Y ya después él mismo dice, las reglas que están aquí son en verdad para que los cuiden, sino no es para que lo estén hostigando o castigando, sino que es para que uno pueda ver de que hay un propósito en las reglas que tenemos. Amén. Porque no todo en la vida puede ser de que uno puede hacer lo que uno hace, sino que todo vemos que en la Biblia habla de que hay que seguir las palabras de Él y hacer como Él dice. Gloria a Jesús.
porque sabemos de que una vida lejos de Dios no es una vida nueva, una vida buena. Amén. Voy a leer en el 13 que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí es claro ya que el hijo convirtió la herencia en dinero y abandonó al padre para poder gozar la vida y viviendo en una impureza sin el padre. Correcto. También sabemos de que en estos días hay una cosa que, aparte de la comida, no nos puede faltar, y eso es el dinero. El dinero compra todo lo que tenemos. Antes tal vez podíamos tener las cosas sin el dinero, la comida a veces estaban en los árboles, las frutas, todos estaban ahí sin el dinero. Pero ya vemos de que a las tiendas vamos, compramos algo y con dinero. Todo se compra con dinero. Y son cosas buenas a veces, pero hay cosas en la vida de que no es necesario comprarlo con dinero y aún así gastamos dinero en lo que no es pan. Amén. Porque así dice la palabra que debemos de usar dinero con un propósito, no solamente gastar el dinero solo porque lo tenemos. Así es. En el 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí el hijo se apartó de Dios y gastó todo el dinero que tenía. Pero sabemos que sin Dios no somos nada. Sin Él no tenemos la protección ni la cobertura de Él. Y el diablo sabe muy bien cuando estamos alejados de Dios. Amén. Y no tenemos protección y es más fácil para que nos ataquen y vengan las pruebas. Pero dice que todos podemos ser salvos porque Jesucristo nos ofrece paz y fortaleza en tiempos de prueba. Como dice en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da fuerza, nos da paz en todos los tiempos nosotros, sean tiempos malos, sean tiempos buenos, pero hay que alabarle a Dios siempre en las buenas y en las malas. Amén. No solamente hay que buscar a Dios cuando estamos pasando una prueba, sino que también hay que buscar a Dios cuando todo está yéndonos bien, sino que siempre gozarnos en Él, porque en Él es el único que podemos confiar. Amén. Y Él es que nos da la vida siempre. Gloria a Jesús. Y el 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos de que ella había gastado todo y ya había vivido la vida sin Dios. Él no tenía ya ni comida que comer. Y vemos de que llega a pedir comida, pero nadie ya le daba nada. Ni siquiera le querían dar la comida a los cerdos. Esto representa que sin Dios no podemos salir del pecado. Solamente Él nos puede ayudar para poder salir del pecado. Gloria a Jesús. Sí, amén. Si confiamos en Dios podemos confiar, pero no a toda la gente se le puede confiar. Porque los humanos no son tan compasivos como Dios es. Amén. Porque Él nos ama aun cuando le fallamos y nos arrepentimos. Sí, amén. En Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Muchas veces nosotros le ponemos la confianza a nuestros amigos, a nuestras amigas, a los compañeros de la escuela, del trabajo, y les decimos todas las cosas a ellos, pero se los olvida preguntarle a Dios si estamos en los pasos buenos. Amén. Y hablamos con nuestros amigos y le preguntamos si vamos bien, sin pedirle a Dios primero la guía en cómo debemos andar. Así es. Y la gente cualquiera puede decir que sí podemos confiar en ellos, que sí los aman, pero ya al tiempo vemos de que no toda la gente se le puede confiar, porque los pueden abandonar. Ellos no tienen el amor así como Dios lo tiene, de que nos aman aún a veces en los tiempos de angustia. Amén. Gloria a Jesús. En el 17 dice: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tenían abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí él ya se está dando cuenta de que en el pecado que él estaba, y hasta que aguantó hambre es que se pudo pensar en lo que él estaba haciendo. A veces es necesario que nosotros pasemos por conflictos o sufrimientos para que nos sirvan para cambiar de pensar y también de actuar, así como le pasó a este hijo pródigo, que los ojos de él fueron abiertos y pudo recordar de todas las bendiciones que había en la casa de su padre. Así es. A él se le había olvidado lo que era vivir en la casa del padre, pero ya cuando pasó por este sufrimiento, él pudo pensar de que
La vida es mejor cuando tenemos a nuestros padres con nosotros, porque ellos nos pueden proveer las cosas de que el mundo no les puede dar. Amén. Amén. Y dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Al darse cuenta de que había pecado contra Dios, ya él decidió regresar a su casa y pedirle perdón al Padre. Dice que aún estaba dispuesto a trabajar como uno de los jornaleros porque él pensó de que al regresar ya a la casa del Padre, el Padre no le iba a recibir como hijo, sino que pensó tal vez de que iba a regresar como jornalero a trabajar para poder ganar el pan para la comida que necesitaba. Y el 20 dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El padre tenía tanto gozo de que... Dice que el padre, aún estando lejos, el padre estaba esperando que regresara el hijo. Sí. Él fue paciente y esperó hasta que el hijo regresara. Y sintió gozo al ver que su hijo regresó. Así es Dios con nosotros, que Él ve nuestro corazón y anhela que todo pecador se arrepienta para que puedan ser salvos. En Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todo pecador pueda venir a la casa de Dios y arrepentirse para que podamos gozar la vida eterna con Él. Pero a veces la gente no quiere venir a las cosas de Dios, ya sea por una cosa o la otra, pero hay que siempre hablarles sobre Dios para decirles que Dios nos ama y que nos puede cambiar nuestro corazón y que seamos siempre así como Dios quiere que seamos. En el 21 y 22 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí el padre tenía tanto gozo que ni había terminado de hablar el hijo cuando le dijo que ya le había perdonado por todo lo que le había hecho. El padre no le acordó del pecado en el que estaba, sino que él le demostró todo el amor que un padre tiene para su hijo. Y así es Dios con nosotros. Cuando uno viene a arrepentimiento total de Él y sincero, Él nos perdona a nosotros y no nos ve el pecado en que estábamos, sino más bien Él quiere que todos seamos salvos y que seamos hijos de Él. Como dice en Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ame a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es. El Señor los anda buscando a nosotros. No somos nosotros que andamos buscándolo a Él, sino que Él quiere demostrarnos que nos ama, porque el amor de Dios es incomparable y quiere que todos seamos hijos de Él. Él no quiere que pequemos, sino que tengamos una vida eterna con Él. Quisiera leer un último versículo, el 23 y 24 dice: y traer el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El gozo que tenía cuando el hijo regresó era tanto de que el padre hasta hizo una fiesta para celebrar el regreso del hijo. Y igual como en los cielos, cuando alguien se arrepiente, hay fiesta, porque el Señor quiere que todos seamos salvos. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Vemos de que cuando uno es perdonado, antes éramos muertos, pero ahora que estamos en el Señor, tenemos la vida eterna y podemos gozar en el Señor. Y hasta aquí llega mi corto pensamiento.